Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este su programa de todo un poco, estamos nuevamente como cada semana y realmente quisiéramos hacerle honor al título del programa y hablar de todo un poco, pero realmente acapara la atención y acapara pues monopoliza la información este gobierno que nos está literalmente matando. Entonces, no cabe hablar de otra cosa. En las actuales circunstancias es imperativo que hablemos de los hierros, los errores y horrores del gobierno, y también vamos a intentar dar algunas ideas, porque como les dije desde un principio, este programa pues es de razonamiento, de análisis crítico. Nosotros no somos quien les habla, no es un líder de opinión, no me considero tal, simplemente soy quien brinda una opinión libre mientras se pueda, mientras la sociedad en la que vivimos nos lo permita, y basado en el análisis y el razonamiento. Y pretendo que con las personas que nos siguen hagamos ese ejercicio libre, saludable y totalmente beneficioso de razonar, analizar y proponer. Entonces, en ese sentido, voy a iniciar por lo que en el programa pasado fue finalizar el mismo, ¿no? Y al finalizar el programa de la semana pasada, pues le pedimos al señor presidente Martín Vizcarra expresamente que presentara su renuncia, que dimitiera al cargo en beneficio de los peruanos. Bueno, obviamente no nos ha hecho caso, pero insistimos. Insistimos con el derecho que nos da el ser ciudadanos libres, y mi voz y mi pedido es la voz y es el pedido de muchos ciudadanos. Tal vez no seamos mayoría, no lo sé, pero sí es un gran, pero gran número, gran porcentaje de peruanos que le pedimos al señor Martín Vizcarra Cornejo que dimita de la presidencia, que renuncie al cargo y le haga un favor a los peruanos, a los ciudadanos que vivimos en este país y que nos vemos perjudicados por los hierros, por los errores y por los horrores cometidos en su periodo de gobierno. Bueno, y como diríamos los abogados, esa es la pretensión principal: que renuncie al cargo, que dimita al cargo. La pretensión accesoria y alternativa, estoy hablando en términos de abogado, bueno, si no nos hace caso de la pretensión principal, que nos conceda pues la pretensión accesoria y alternativa. Y esa pretensión es que cambie pues a sus ministros, específicamente al señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, al señor Zamora, ministro de Salud, al ministro del Interior y al ministro de Defensa. Y vamos a explicar, estimados amigos, el por qué se lo pedimos
con todo respeto, pero también con todo derecho, de ciudadanos libres que somos y de peruanos conscientes y perjudicados, preocupados y afectados por la grave situación que está atravesando el país. Le pedimos esto al señor Vizcarra, la dimisión, la renuncia como pretensión principal y como pretensión accesoria y alternativa que cambie a los ministros mencionados. Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, el señor Zamora, ministro de Salud, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. ¿Por qué le pedimos esto? Porque la política del gobierno ha fracasado, es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso que está costándole la vida a miles de peruanos, que está costándole y que le va a costar la vida también a miles de peruanos y a millones tal vez en un futuro inmediato. Porque debido a los errores, horrores y yerros del señor Vizcarra y de sus ministros, nos está sumiendo en una crisis espantosa, en una crisis impresionante, en una crisis que realmente nadie se hubiera imaginado. Y no solamente en una crisis de salud, sino en una crisis económica terrible, porque realmente lo que están haciendo es destrozar el aparato productivo, destrozar la economía nacional, sumirnos en la pobreza y endeudarnos a futuro. Eso es lo que están haciendo en el aspecto económico. Y en el aspecto, luego de hablar del aspecto sanitario, de salud, el aspecto económico, también en el aspecto moral, porque realmente este gobierno por todos lados hace agua en cuanto a lo que es la corrupción. La corrupción se ha enquistado y esta semana hemos tenido que ver con espanto, con perplejidad, con desazón, con indignación, que, por ejemplo, el señor Richard Swing ha sido portada en los diferentes medios de comunicación, en la televisión, todos se han ocupado de dicha persona. ¿Y por qué se han ocupado de dicha persona? Porque resulta que empezó la semana pasada cuando le preguntaron al señor Vizcarra sobre este señor Richard Swing. Recuerdo que fue una pregunta del diario Ojo. Respondió él mismo diciendo que el hecho de haber participado en campaña de este señor Swing había hecho que tenga alguna participación en el gobierno. Ojo, y eso que el señor Vizcarra tuvo tiempo de pensar la respuesta, porque si revisan el video de la conferencia de prensa que dio ese día y la respuesta, primero, hablando en criollo, toreó la respuesta. O sea, dijo, a ver, responda el ministro, y respondió la ministra también, creo que de Economía, respecto de otros temas, y él tuvo más o menos un par de minutos para pensar su respuesta. Y luego de ese par de minutos, nerviosamente, dijo lo que acabo de manifestar, respecto de que el hecho de haber participado en campaña le daba a este señor la posibilidad de haber accedido a ciertos contratos en el gobierno. Entonces eso es gravísimo. Muy, pero muy grave, porque desnuda pues una ausencia de honestidad, de
celo en el manejo de la economía del dinero público. Deja ver una corrupción pues clamorosa, ¿no? Penosa. Entonces, luego de haber afectado, como digo, al Perú en el tema de salud, que cada día hay más muertos, más infectados y no puede, está probado que no puede él ni su equipo manejar esta situación, entonces, no solamente en el tema de salud, en el tema económico, destrozando el aparato productivo, destrozando la economía nacional, rompiéndole el espinazo, ha destrozado la cadena de pagos, lo que en un principio decían que estaban protegiendo la cadena de pagos, la han destrozado. Y posteriormente está este asomo del primer caso, esta muestra que debe ser como un botón de muestra o la punta del iceberg, ¿no? Porque me imagino que señores como el señor Swing deben haber un montón en este gobierno y es imperdonable, es inadmisible que pueda pues lucrarse o lucrar una persona con el dinero público, con el dinero de todos los peruanos, por el simple hecho, por el mediocre hecho de ser allegado al poder, de ser cercano al poder, de ser tal vez pues tener algún vínculo amical o lo que fuere con el poder. Entonces, eso es realmente grave y no lo podemos, los peruanos no podemos permitir eso. Por un tema de dignidad, por un tema de moral, por un tema de salud, no solo el estricto sentido de la palabra, sino salud moral del pueblo peruano, del Estado, de la nación, del país, pues no podemos permitir ese tipo de situaciones. Quiero también mencionar que pues han habido, hablando de estos tres frentes principales, porque hay otros más, el de salud, el económico y el moral, que el señor Vizcarra, que es quien lidera el Estado, ¿no? En estos tres frentes ha fracasado rotundamente. A ver, vayamos por mencionando lo primero, ¿no? En el tema de salud, cada día hay más infectados, cada día hay más muertos y esto realmente ya se ha tornado inmanejable. Y para él es imposible de manejar porque ha venido con mentiras tras mentiras, y lo digo con respeto, pero hay que decir las cosas por su nombre, con información inexacta, con información que realmente a nosotros nos ha creado confusión, nos ha creado... nos ha inducido al error. Y digo esto porque se empezó con el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio un 16 de marzo del presente año, como ustedes recordarán. Sin embargo, se empezó diciendo que eran 15 días. O sea, ni siquiera hubo un plan y el Estado tenía la obligación de comunicarle a la ciudadanía la verdad.
o al menos si no tenía un plan, pues decirle a la ciudadanía que eso podía proyectarse para más tiempo. No lo hicieron. ¿Qué pasó? En esos 15 días, mucha gente pensó que luego de los 15 días de aislamiento ya todo volvía a la normalidad, y eso fue alentado incluso por el Estado, que no dijo la verdad, por el señor Vizcarra y sus ministros, que no dijeron la verdad en su momento. ¿Y qué cosa generó esto? Generó, entre otras cosas, que las personas no preveyeran a futuro, para 3 meses y medio de no tener ingresos, no hicieran una planificación de su economía. Y lo digo en términos sencillos y con ejemplos sencillos. Particularmente, conozco de personas que podían haber pedido suspensión, por ejemplo, de alguna línea telefónica, de telecomunicaciones, o un paquete de telecomunicaciones, llámese Trío, Dúo, si hubieran sabido realmente que esto iba a suceder. Podían haber cambiado los planes de su telefonía móvil, ¿no?, de postpago a prepago, o a otros planes más económicos. Esto, por ejemplo, se hizo tan mal que se suspendió todos los cobros de servicios públicos, entre ellos los de telefonía. Y sin embargo, el 28 de mayo ha salido una norma legal de la Superintendencia de Telecomunicaciones, OSITEL, que faculta a las empresas a cortar los servicios que tengan más de 3 meses de deuda, alternados o consecutivos, al día 3 de junio, o sea, pasado mañana miércoles. Y al 12 de junio, pues se va a cortar el servicio de los que tengan 2 recibos alternados o seguidos, ¿no? Entonces, ¿y qué dice la norma? Dice la norma que el Estado está muy preocupado por la mora, por la falta de pago de esos servicios, ¿no? Y la caída de la recaudación de dichas empresas. Y yo digo, o sea, así también el Estado debería preocuparse por los ciudadanos que al 30 de junio van a ser pues 3 meses y medio que no puedan trabajar debidamente, que en el mejor de los casos han recibido un bono de 3.80 o de 7.60 en algunos pocos casos, porque realmente no conozco personas, muy pocas conozco, que hayan recibido ese bono. Entonces, y en todo caso, si lo recibieron, eso con las justas les serviría apenas para comprar alimentos, no para pagar servicios básicos como el de telefonía, como el de agua, como el de luz. Entonces, ¿y qué pasa? O sea, si no se recibe, ¿cómo se va a pagar estos servicios? ¿No? Y el día 3 empiezan los cortes. El día 12 continúan los cortes de servicio. Entonces, aquí, si uno opta por fraccionar los mismos, pues a la final él lo va a tener que pagar igual. Y así como está fraccionando el servicio de telefonía, fraccionar el servicio de agua, fraccionar el servicio de energía eléctrica, fraccionar el pago de las tarjetas de crédito para la gente que tiene deudas con los bancos, fraccionar las cuotas impagas de renta, de arrendamiento, fraccionar las cuotas con terceros, con centros comerciales, con empresas que son pues entidades financieras, ¿no? Entonces realmente aquí no se está teniendo un plan pues que ayude al ciudadano, sino por el contrario. Aquí lo que se está ocasionando es
en buena cuenta, se está asfixiando al ciudadano económicamente, se está ahorcando, se está destrozando la economía y la cadena de pagos. En consecuencia, el plan económico, pésimo. Y también el plan de reinicio y esto que han hecho, o sea, lleno de protocolos, y protocolos cada cual más engorroso, más pesado, más oneroso que el otro. Entonces, también es, valga en verdad, es un fracaso total, ¿no? Entonces, tendríamos para seguir hablando sobre esto, pero vamos a pasar al siguiente nivel, ¿no? Vamos al otro frente. Estábamos hablando del frente moral, y en el frente moral también, o sea, pésimo, pues. Lamentablemente es un escándalo que una persona como este señor Swing pueda haber lucrado de los fondos públicos, del dinero de todos los peruanos, de la forma como se ha hecho, ¿no? Vendiendo, disculpen el término, no es nada, no es un término grosero, ni mucho menos es un término coloquial, vendiendo cebo de culebra, vendiendo humo, o sea, vendiendo nada. Eso es, en buena cuenta, un embuste, un engaño, ¿no? Cobrando 30.000 soles, en algunos casos, por charlas de motivación. Esas charlas de motivación han estado circulando extractos por las redes. No valen un sol, realmente. Y cuando digo que no valen un sol, realmente no lo valen. ¿Por qué? Porque hay motivadores, hay gente que hace coaching motivacional, hay gente que tiene un currículum impresionante en estos temas de motivación personal, que son afamados a nivel internacional y que han colgado en el internet sus charlas. O sea, por eso digo que no valen un sol las que contrató el Ministerio de Cultura, porque simplemente se bajaban esas charlas y bueno, si querían motivar al personal, pues que las vean, ¿no? O por último, hasta les compraban libros o audiolibros o lo que fuera. Porque, como digo, ahí en el internet hay diversos autores, diversos motivadores que tienen mucho prestigio. Y realmente pues son charlas que sí cumplen con motivar a las personas, y no solamente ellos, sino las personas que las dictan, que son gente de experiencia, de reconocimiento internacional, no tienen pues mácula, no tienen mancha. Pero ¿cómo, o sea, es posible? No es nada coherente que un señor que era anónimo y que las escasísimas veces que ha asomado del anonimato, como el señor Swing, ha sido por escándalos, por hacer escarnio de personas, de terceros, de mujeres, hablar barbaridades públicamente, y esa persona va a dar charlas de motivación y va a hablar charlas de empatía, de ser buen ciudadano, de ser feliz en la vida, citando a Gandhi. Por favor, esas son palabras realmente huecas. O sea, eso es verso así barato, verso por costal, o sea, verso por montón. Eso realmente es una vergüenza que se haya pagado esa cantidad de dinero por ese tipo de charlas a este señor. Es vergonzoso. Y más vergonzoso todavía
el hecho que el mismo mandatario en la conferencia de prensa acepte prácticamente, yo no sé la verdad si este señor es consciente o después ha sido consciente de lo que ha dicho, ¿no? Que porque trabajó en campaña ha accedido a contratos con el Estado. Eso es indudablemente pues delito, ¿no? Entonces, y ahorita la Fiscalía Anticorrupción está investigando ello, pero la verdad personalmente, y mucha gente con la que he conversado duda de esas investigaciones. ¿Y saben por qué duda de esas investigaciones? Porque simplemente el señor presidente ha acaparado el poder, ¿no? Desde que entró se dedicó a acaparar el poder. Y entonces, en tal sentido, dudamos mucho pues de la imparcialidad de esas investigaciones y de que esas investigaciones lleguen a buen puerto. Realmente, lo dudamos muchísimo. Entonces, bueno amigos, realmente tendríamos para seguir hablando sobre los tres frentes en los que ha fracasado el Estado de manera rotunda, ¿no? El frente económico, el de salud y el moral. Ya hemos dicho algunas cosas importantes. Nos faltó algunas recomendaciones. Creo que en estos últimos minutos las voy a citar muy rápido. Señor Vizcarra, este encierro, esta cuarentena obligatoria no aguanta más. Tenemos ya por delante casi un mes. Está a tiempo usted de revocar su decisión y de replantear las cosas lo más pronto posible. Debe plantearse un aislamiento inteligente, no este draconiano y ciego y sordo que nos ha impuesto, de que todos en su casa y nadie produce. ¿Sabe lo que está ocasionando con eso? No está ocasionando que bajen los contagios, no está ocasionando que bajen las muertes. ¿Qué está ocasionando? Está matando la economía y a la clase formal del aparato económico. Porque la clase informal, sea como sea, sale, se las busca. Porque a las finales los informales no tienen nada que perder, no tienen empresa a las que la vayan a multar, no tienen bienes, o sea, hay poco que ellos pierdan. Y si usted sale a la calle, va a ver que ya está funcionando de manera informal. El restaurante informal está funcionando, el formal no está funcionando, por citar un ejemplo. ¿Por qué? Porque el formal tiene que perder, le ponen una multa, tiene una empresa formal, tributa, tiene cuenta corriente, le ponen una multa por no acatar las disposiciones que ha dado el gobierno y pierde mucho dinero, ¿no? Tiene bienes, tiene vehículos, es formal. A ese es al que realmente con las decisiones que se han dado y que ha dado su gobierno, está matando. Al informal, no. Están saliendo, bueno, no los culpo realmente porque esta situación es insostenible. Entonces, al final, si usted sigue con estas medidas erradas, pues lo que va a ocasionar es que la informalidad crezca ya no en un 70% que era, sino a un 95% o más. Y prácticamente va a haber aniquilado a los formales. Eso es lo que va a lograr. Por otro lado, también tiene que ser un aislamiento inteligente. O sea, no todos los sectores del país son iguales, tienen la misma realidad. El otro día estuve leyendo un comunicado de los balnearios del sur. Firmaban los alcaldes de Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa. ¿Y qué cosa decían? Decían algo muy cierto, que ahí hay poco contagio, poca densidad urbana, poca densidad de personas, y en consecuencia que dejen salir a hacer sus actividades recreacionales, deportivas a la población. Por supuesto. O sea, ¿qué daño
le hace un tablista de salir a practicar el surf a las playas del sur? ¿Qué daño le hace, señor Vizcarra? Señor ministro Zamora, señor Premier, ¿qué daño le hace este señor Tamil Martino que salió a correr olas? ¿Va a contagiar a los peces? No está probado. No está probado que los peces contagien al ser humano tampoco. En consecuencia, es un absurdo que no se permita, pues, la práctica del surf, no sé, de los deportistas que salen a correr. Acá todo es al revés. O sea, en lugar de aislar a la gente que está enferma, se aísla a los sanos. 3 meses y medio dentro de la casa. No pueden salir, solamente los niños. Nadie hace deporte, nadie sale a correr. Cuando uno sale a la calle tiene que estar con la mascarilla. Bueno, está bien, perfecto. Ya es una medida de seguridad. Pero, o sea, en distritos donde se permite, en lugar donde uno puede de repente tener las precauciones del caso, no se puede, por ejemplo, practicar alguna actividad individual de recreación o de deporte, como por ejemplo correr. Yo digo, alguna de esas personas que viven en estos distritos que están frente al mar, ¿no puede salir acaso a correr? O sea, no en grupo, por supuesto, ¿no? Pero de manera individual, ¿no puede? ¿No puede un ciclista salir a manejar bicicleta en la Costa Verde o algo por el estilo? O sea, eso realmente, pues, considero que está errado. O sea, por el simple sentido común. Y no nos tilden, pues, de opinólogos, porque tenemos todo el derecho de opinar. Porque es nuestra vida, porque estamos pronunciándonos respecto de medidas que afectan nuestros derechos fundamentales. Entonces, eso tendría que revisarse inmediatamente, señor Vizcarra. Y por otro lado, pues, en cuanto al tema económico, esas fases de reinicio que se habían fijado hasta en 4, pues que se cumplan. Y que esos protocolos que son tan engorrosos, tan onerosos y tan burocráticos se simplifiquen un poco para facilitar que los formales puedan cumplir con ello y no se siga dañando, se siga destruyendo a los que forman parte de la economía formal del país y que son los que más contribuyen con sus tributos al erario nacional. Entonces, señor Vizcarra, reitero, como al inicio del programa, hágale un favor al país y renuncie, dimita de la presidencia. Esa es nuestra pretensión principal. Y nuestra pretensión accesoria y alternativa es que si no tiene esa voluntad y ese desprendimiento de renuncia, pues, o esa vocación de renuncia, pues cambie a los 4 ministros mencionados, ¿no? Al señor Ceballos, al señor Zamora de Salud, el primero es el Premier, señor Ceballos, señor Zamora de Salud, al ministro de Defensa y al ministro del Interior, que realmente lo están haciendo pésimo. Entonces, esperamos, porque mi voz es la voz de muchos peruanos que se identifican con este pedido. Entonces, ojalá nos oiga y nos haga caso, señor Vizcarra. Gracias, amigos, nos despedimos hasta el próximo programa y les pido que compartan nuestro video, le den like y le den también a la campanilla
porque siempre estamos emitiendo cada semana un programa nuevo de todo un poco. Y esperemos que la próxima semana las circunstancias y los hierros del gobierno se reduzcan al mínimo para ya no hablar y hablar de otra cosa y hacerle honor a el rótulo de nuestro programa, que es de todo un poco y hablemos de otras cosas. Gracias.